Si bien después de la crisis financiera de 2008 los gobiernos de los países desarrollados consideraron la necesidad de establecer nuevas reglas de juego para recursos financieros, eso no ha sucedido. Y lo que ocurrió en la cumbre del G20 solo confirmó que no hay una revisión profunda de los cambios que se requieren para dar sustentabilidad y sostenibilidad al desarrollo. Además de las propuestas inocentes del gobierno de Calderón contra el proteccionismo y a favor de salvar el sistema financiero, hoy resulta que los mismos que crearon las condiciones para la crisis y los mismos que han propiciado el deterioro del planeta son convocados por gobiernos como el de México para que ellos propongan cómo corregir el sistema y cómo proteger los recursos naturales. Obviamente ese no es el camino que conviene a los mexicanos y a la humanidad en su conjunto. Por eso presentamos a los candidatos un documento con propuestas básicas con el fin de que sean incorporadas a las diversas plataformas presentadas por los contribuyentes y que sirva para que el nuevo mandatario tenga una visión clara de la problemática que aqueja al pequeño deudor del campo y de la ciudad, que deviene de una política bancaria que no ha dado resultados y que se ha agravado con la situación económica internacional. De manera sucinta, las principales propuestas entregadas son incrementar los mecanismos de transparencia tanto en operaciones banca-usuario como en operaciones banca-banca, para evitar operaciones que afecten a los inversionistas y fortalecer además la protección al consumidor. Estas son condiciones indispensables para la estabilidad y el buen desempeño del mercado, como lo señala el Fondo Monetario Internacional en la relación actual de la regulación del sector. Las pequeñas y medianas empresas tienen necesidades financieras que les impiden realizar las inversiones que les permitirán crecer y asumir plenamente su papel como motores de crecimiento del sector, de un sector real de la economía. De ahí que se propone regular el sistema financiero para incrementar la asignación de crédito para inversión en actividades productivas. Los candidatos a la presidencia de la República deben asumir el compromiso de regular la publicidad engañosa y agresiva de los bancos, la cual tiene como objetivo únicamente colocar créditos al consumo de manera indiscriminada, aprovechando la necesidad, ignorancia e ilusión de la gente, lo que provoca altas tasas de morosidad en el sector de crédito al consumo. Esta práctica no detona para nada el desarrollo productivo nacional. Para que los diversos sectores poblacionales tengan acceso a una banca seria, para no dejar en manos de intermediarios informales la administración del ahorro de las familias, lo que propicia la merma del recurso monetario, se propone obligar a las instituciones financieras a aumentar sus inversiones para evitar que ante la ausencia de crédito para los sectores más pobres, estos se vean obligados a recurrir a casas de ahorro, prestamistas y sociedades informales que no cuentan con vigilancia ni autorización de la Secretaría de Hacienda o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que ha provocado el abuso y el cobro de intereses desproporcionados, acentuándose la pérdida del patrimonio familiar en los sectores más pobres. La Red de Servicios Financieros propone una política integral para el sistema financiero mexicano, dentro del cual se debe incluir una regulación por parte del Banco de México que fije un tope máximo a las tasas de interés que cobran los bancos por sus diferentes servicios. Se debe llevar a cabo una negociación con la banca múltiple para la homologación paulatina de sus tasas de interés en tarjetas de crédito con respecto a las que aplican en otros mercados, logrando así de manera progresiva que estas tasas lleguen a estar al nivel competitivo con respecto al mercado internacional. Con respecto al mercado hipotecario, esta red propone en primer lugar la intervención del gobierno para que la banca múltiple destine un mayor porcentaje de su cartera de créditos al sector hipotecario, impulsando así la actividad económica en la construcción y ampliando su participación en ese mercado para que contribuya a hacer más asequible la mayoría de los mexicanos el derecho a tener una vivienda digna. Sin embargo, antes de hacer crecer ese sector, es primordial que la conducción se le dé carácter de autónoma y con ello se le faculte para poder sancionar a instituciones financieras, obligándolas a acatar sus decisiones. Esto con el objeto de que sean revisados los contratos de hipoteca y se obligue a las instituciones financieras a eliminar cláusulas abusivas. Solo así el financiamiento resultará benéfico para todos, logrando que la mayor cobertura en este sector. Al mismo tiempo, exigimos a los candidatos presentes un plan de rescate de deudores que en los últimos 5 años, cuando menos, hayan caído en una situación de pobreza producto de las diversas crisis y por ende en morosidad. No solo planes para construcción y ocupación de vivienda, es necesario un plan de rescate directamente a los deudores. No queremos que los mexicanos vuelvan a sufrir los efectos de la crisis como estalló a finales del 94. Nuestra economía enfrenta grandes dificultades debido a la política económica que, a pesar de la gran disponibilidad de recursos, ha mantenido en una grave situación a millones de mexicanos, propiciando la concentración de la riqueza, destruyendo empleos e impidiendo el desarrollo, y lo más grave, aumentando la dependencia y la deuda para los mexicanos. Por eso consideramos necesario llamar la atención acerca de estas medidas regulatorias mínimas que podrían ayudar a destinar un mayor monto a los recursos de la economía nacional. Para ampliar un poco más sobre las propuestas, para la palabra al compañero
tal? Buenos días. El día de ayer presentamos de manera formal en las oficinas de los candidatos a la presidencia de la República un pliego de propuestas, aproximadamente 10 cuartillas, de lo que consideramos va a ayudar a mejorar el sistema financiero en el país. Estas propuestas fueron recibidas directamente en las casas de campaña de los 4 contendientes a la presidencia de la República y van a ser analizadas con la finalidad, lógicamente, de plantearlas en el nuevo gobierno, sea el que llegue. Esta serie de propuestas las hemos venido recogiendo durante aproximadamente 8 meses, es decir, hemos hecho un estudio profundo. Tenemos en la organización gente especialista como Alejandro Castillo en cuestión de bancos, y hemos recogido experiencias no nada más en cuestión de estadísticas o números, sino también la experiencia más importante, que es la de atender directamente a la gente y de ver la problemática que presentan los deudores de la banca, problemas en juicios hipotecarios, en tarjetas de crédito, y de esa forma hemos podido entender realmente pues parte de la problemática que existe con esas instituciones financieras. Consideramos que estas propuestas son muy importantes, ¿sí?, porque coinciden con la situación real que existe, como ya se dijo, en el país en cuestión de deudores de la banca, y vienen a fortalecer las propuestas de los presidentes, que es muy importante puntualizar que los candidatos prácticamente en sus propuestas de campaña, en sus planteamientos electorales, no han puesto énfasis en la situación que guardan, aparte del sistema financiero, los deudores de la banca. Se han olvidado de esta situación y se han ido más bien por cuestiones, pues por propuestas llamativas, sin olvidándose más bien de la problemática que guardan los pequeños usuarios de los servicios financieros en México. Es por esto que nos dimos a la tarea durante esos 6 meses de investigar y de presentar una propuesta sólida ante los candidatos a la presidencia de la República, y principalmente, como lo comentaba bien, planteamos cerca de 6 propuestas, con alto contenido técnico y con un contenido también importante de experiencia, como ya lo dije. La primera sería, planteamos la propuesta que existe una falta de competitividad en el sector bancario y por qué se genera. La otra propuesta también que se presentó fue la de que el gobierno, la banca debe funcionar con inteligencia y decisión en sectores que tradicionalmente se han considerado de mayor riesgo, es decir, debe de invertir dinero en las pymes, ¿sí?, debe de prestar dinero a las pequeñas empresas para que se financie y con eso se crezca la economía a nivel nacional. La otra propuesta también importante es fomentar la oferta de productos y servicios financieros para todos los mexicanos. La otra también es homologar las tasas de interés de los créditos a niveles competitivos en la economía global. Es decir, aquí es empatar las tasas de interés, que es muy importante, existentes en México con las tasas que existen en otros países. Por ejemplo, existe un desfase en el país entre las tasas de interés que cobran los bancos en México y las tasas de interés que cobran los bancos en otras matrices. Aproximadamente, si hacemos un comparativo, en México se cobra lo doble que otros bancos a nivel internacional, es decir, en Europa o Asia. Y la otra propuesta también que se presentó es que se haga un control y una revisión exhaustiva de los créditos hipotecarios para que tengan acceso y la gente los pueda pagar. Esas son las principales propuestas que se presentaron y bueno, y esperamos que sean analizadas y que el futuro presidente de este país las tome en cuenta, nos dé una respuesta y lleve a cabo políticas en ese sentido. Muchas gracias.
Bueno, básicamente, nada más para confirmar lo que dijo Alejandro Carvajal, la propuesta que se presentó es consecuencia de una serie de experiencias, una serie de la detección de problemas de la gente que están interesadas en resolver su situación con respecto al sector financiero, y entonces este tipo de propuestas tienen el propósito de coadyuvar, de generar algún tipo de respuesta de parte de las autoridades para mejorar la regulación del sistema financiero. Esperamos que se consideren. Seguramente, como dadas las circunstancias del país y de la economía mundial, muchas de estas propuestas no se enfocan directamente a resolver la problemática del sector financiero, que es mucho más compleja y más profunda, pero por lo menos este tipo de propuestas obliga a reconsiderar qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se está haciendo en materia financiera. Para empezar, sí hay que dejar claro que, a diferencia de lo que se acordó ahora en la reunión del G20 en Los Cabos, en la que nuevamente se le da a los responsables de la crisis la autoridad y así que la disposición de que ellos sean los que resuelvan la crisis, los que conduzcan al mundo hacia un nuevo orden. Nosotros consideramos que debe ser la sociedad la que debe participar en el rediseño de la política de desarrollo de las economías, y que debe ser la sociedad la que aporte con su participación, con sus preocupaciones, con su organización, mejores condiciones para el desarrollo de las economías. No es posible, como ocurrió en Los Cabos, que sean los grandes grupos financieros los que controlan la banca de México, los que controlan la banca del mundo, los que nuevamente se les diga que ellos resuelvan, le digan al mundo cómo debe organizarse para evitar crisis, cuando ellos las provocan, primero. Segundo, no se vale que sean los grandes monopolios que concentran la riqueza cada vez gracias a las políticas económicas de estos gobiernos, del gobierno de Calderón y los gobiernos anteriores, que ahora sí les diga que ellos resuelvan cómo conducir el mundo hacia una economía verde. O sea, no es posible. Esas son conclusiones totalmente contrarias al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de la humanidad, incluso en su conjunto, porque ponen nuevamente en riesgo, podríamos decir, la iglesia en manos de los perros, ¿no? O sea, los mismos que provocan las crisis, los mismos que deterioran el medio ambiente, ahora se les pide que ellos ayuden a corregirlo. Entonces, tenemos que, como sociedad, este esfuerzo me parece importante, y hacer contribuciones, hacer aportaciones en la medida posible para contribuir a mejorar la regulación, para contribuir a mejorar la vigilancia, y sobre todo que sea la sociedad la que participe activamente en la vigilancia de todas esas medidas que deben de irse mejorando para mejorar, para dar solución a los problemas de la comunidad. Muchas gracias. Nada más quisiera hacer un breve señalamiento. El próximo presidente inevitablemente va a tener que entrar en un entorno de crisis mundial, y no se vale que venga con la intención de actuar como lo está haciendo Calderón ahorita. Antes que fijarse en cuáles son las necesidades de la población mexicana, Calderón está siendo muy participativo y un muy buen anfitrión de cuanto foro se da en México. Tuvimos aquí la cumbre de cambio climático, un foro económico mundial, tuvimos ahora la cumbre del G20, y en ningún momento Felipe Calderón defendió los intereses de los mexicanos, y únicamente se dedicó a hacer el gran acuerdo para los siguientes foros, nada más. Es imperdonable que deje en una situación de completa indefensión a los usuarios de la banca, pero que se ponga a rescatar a los bancos que han actuado mal en otros países. México, como dice el boletín, aportó ya $10,000 millones más al Fondo Monetario Internacional, más de lo que ya autorizado el Senado anteriormente, y este dinero se va a ir para rescatar a aquellos bancos, básicamente, que tienen ahora problemas en los países de la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional no apoya a países de América Latina, básicamente.
Si dijéramos que estamos aportando al Banco Interamericano de Desarrollo, a lo mejor sí, porque hay préstamos del Banco Interamericano para México, pero no del Fondo Monetario Internacional. Mucha parte de lo que se propuso en Los Cabos son propuestas que únicamente beneficiarán a las grandes empresas. Hay una participación activa de los banqueros. Hay un grupo paralelo que se llama el B20, el Business 20. Pero la sociedad civil solo hay reuniones para informarlos. No hay una reunión para hacerse de las propuestas de la sociedad civil. Nos parece que el próximo presidente debe de fijarse antes que en el extranjero, en las necesidades de la población mexicana, protegerlos de cualquier imprevisto en el extranjero, que sí, en algún momento podría tener razón el gobierno actual, las crisis han surgido en el extranjero, pero aquí no hemos hecho nada para proteger a los mexicanos, y ahorita estamos en una vulnerabilidad enorme, con los dos bancos más grandes de México en materia española, Banco de Canadá, que es el caso de Scotia, Banco Americano, que es Banamex, ¿no? Bancos ingleses, HSBC. Dependemos completamente de lo que pasa ahorita con las crisis en la Unión Europea con respecto a los bancos. No se vale que el próximo presidente, es más, no podríamos decir claramente que hay una postura fija ya de los presidenciales sobre cómo rescatar a los deudores producto de esta crisis de 2007 para acá. Nos parece fundamental que se declare una postura de defensa de los deudores antes que de la banca, porque ya hubo muchos rescates. En este sexenio ya hubo rescate para las AFORES y las AFOMES también. Antes que rescatar a los privados, y antes que participar en el extranjero, hay que rescatar a la población mexicana y fortalecer el mercado mexicano. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero preguntarles, son tres preguntas. Primero, ¿tienen algún porcentaje o alguna estimación de cuántas personas solicitan algún tipo de crédito, ya sea hipotecario, o sea bancario, algún préstamo, y no tienen la posibilidad de pagarlo? En segundo, ¿no creen que es demasiado tarde ahorita? Estamos ya en la recta final de las campañas para acercarse a los candidatos. Si bien ustedes dicen es importante que cada uno de ellos dé su planteamiento o una propuesta para este tema, pues ya estamos en la recta final y pues quién sabe si hagan caso. ¿Ustedes esperan alguna respuesta por parte de ellos? Creo que sería todo. Te respondo a la segunda en la que busca los números alejanos. Nunca es demasiado tarde, no es la primera vez que se hace este llamado a los candidatos. Hicimos el señalamiento de los rescates anteriormente. Cuando se dio el rescate en Estados Unidos, hubo un programa de rescate de deudores. Desde ahí hicimos un señalamiento en nuestro punto. Sí, en efecto, queda muy pegada la elección. Yo creo que será necesario, en cuanto haya presidente electo, también integrar estas propuestas, buscar un trabajo conjunto entre organizaciones, entre deudores y los responsables de la política económica y la política financiera, pero siempre será el momento de señalar los puntos, ¿no? Particularmente ahorita venimos de la cumbre de Los Cabos y nos parece de risa la actitud del gobierno. No queremos que el siguiente gobierno vuelva a ser un convidado de piedra en los grandes foros, y cuando es anfitrión, es un bonito anfitrión encargado de poner bien el centro de la mesa y alcanzar el gran acuerdo del siguiente, de seguir el estudio en el siguiente foro, ¿no? Mira, la cantidad de créditos hipotecarios no lo traigo a la mano, pero te puedo dar el dato de información del número de tarjetas que están en circulación actualmente. De acuerdo con el Banco de México, son 8.595.000 plásticos, de los cuales el 82% son clientes no totaleros, como los clasifican ellos. Es decir, son clientes que nada más pagan la mensualidad, van ahí, es una forma de mantener el crédito, pero es la forma más cara, el 82%. Solo 19%, bueno, es 80% contra 19%, de todos los que tienen cuenta tarjeta de crédito, solo el 19% paga cada mes el total de su saldo. Es decir, ellos utilizan la tarjeta de manera, como dicen los banqueros, de manera inteligente, sin aumentar el costo de su crédito. En el otro caso, estamos hablando del 80% prácticamente, sí pagan las tasas elevadas que fija la banca para el uso de la tarjeta de crédito.
cosa importante que se nos olvidó mencionar, también existe un reglamento que apenas se publicó, en el cual se establece que los jóvenes en específico que estén en buró de crédito no van a poder obtener un crédito de Infonavit. ¿Sí? Antes en Infonavit no se pedía el estatus de buró de crédito. Actualmente ya salió el reglamento en el cual si alguna persona está en buró de crédito no va a ser objeto, no va a ser acreditado de Infonavit. Esa situación es muy grave porque realmente sepulta la posibilidad de una persona, en este caso de las personas económicamente activas, que son los jóvenes en algunos sectores, de obtener un crédito social, es decir, un crédito Infonavit. ¿Sí? Es una política más del gobierno mexicano, ¿sí?, para limitar el acceso al crédito de los sectores más pobres, de los sectores económicamente más vulnerables. Y ahí hay que señalar que en el caso del buró de crédito puedes quedar denunciado por el adeudo del teléfono, del cable, de la luz. No es solo que llevas una tarjeta, ¿no? Y como lo vimos a principios de la década pasada y a mediados de la pasada, en muchos casos a los jóvenes se les entregó tarjetas indiscriminadamente, cuando había credencial del lector con eso. Nosotros tenemos casos confirmados de jóvenes que obtuvieron un crédito con la credencial de la biblioteca de la escuela. Y estos jóvenes que por la ilusión de tener una movilidad económica mejor, se endeudaron, muchos liquidaron monetariamente sus tarjetas, pero no hicieron la liquidación oficial con los bancos y los clientes siguieron activos, no conocen ni saben y se les siguió acumulando la deuda. Entonces esto es un crimen porque al final de cuentas cualquier persona con el mínimo adeudo, como decía, incluso el adeudo del teléfono de un mes, que aparezca en el morcial cuando vas a pedir tu crédito, queda cancelada esa oportunidad de lo que debe ser una prestación social, ¿no? Que es el crédito para la vivienda para los trabajadores. Hasta por ser aval, yo quedé por ser aval de mi hija, por el letra, supuestamente estoy en buró. Leí mal el dato, disculpa. Mire, el número de tarjetas totales son 14.490.000. 14.490.000. Y de ese total, 8.595.000 son no totaleros. Es decir, estamos hablando casi el 60-70% de no totaleros. El dato que te di acerca del porcentaje se refiere al saldo, al porcentaje del saldo crediticio. Los clientes totaleros representan el 20% en el saldo, o sea, en el monto de los créditos. Y los clientes no totaleros representan el 80% en materia de saldo, no en el número de tarjetas. Disculpa por ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ustedes han fijado acerca de lo que es un mercado que casi nadie o lo tiene olvidado o no le quieren abrir los ojos. Hay muchísimas, aquí hablaban acerca de que este gobierno rescató a los SOFONs y las SOFOLES, eso lo he dicho. Hay muchísimas empresas que están apropiándose de un mercado, digamos, cautivo, que es el de pago vía nómina, en el cual los intereses, si se ponen a estudiarlos, son, pero de un tamaño descomunal, literalmente, que quedan a merced de los prestamistas con todas las consecuencias por el no pago. Eso va creciendo porque como los bancos les niegan los accesos, o sea, los bancos grandes, fuertes, les niegan a los chiquitos, a los que no tienen. Y hablo de personales que trabajan en dependencias tanto federales, pero también ya en fábricas, o sea, se están extendiendo. Yo pienso que esta es una situación que todavía viene a demeritar más la escasez de economía que podamos tener nosotros los mexicanos. Otra situación que ustedes plantearon aquí acerca de que este gobierno autorizó la salida de casi 10,000 millones de dólares, sabiendo que es un país pobre, pero vemos que este gobierno cada semana se publicita de que esta semana subieron tanto las reservas y habla de cantidades. Yo quisiera saber que a la par, como hay ahorita una variación fuerte, hay una inestabilidad que le echa la culpa a Europa,
yo sé que hay una fuga masiva de dólares, porque en eso se entiende cuando sube y baja. Aparte del que dicen que ingresan, ¿tendrían ustedes alguna idea de cuánto ha salido últimamente de los dólares que existen en este país, que estaban en reservas? Vamos al primer cuestionamiento. Sí, nosotros hemos observado este fenómeno en el sentido de que la banca, al no otorgar créditos a los sectores, pues generalmente a los trabajadores o a los sectores agrícolas o a las comunidades, han proliferado en el país pequeñas empresas, pequeñas industrias usureras, nosotros las llamamos así, que han captado este segmento de mercado que los bancos donde los bancos no entran, y a un costo muy alto. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos estado en Zacatecas hace 3 semanas, más o menos fueron 3 semanas, donde en las comunidades hay una red de cajas de ahorro, en algunos casos que no están reguladas, en algunos otros casos son prestamistas que tienen un membrete pero no existen, o sea, no son serios, es decir, no están ni registrados, no llevan contabilidad, y que ante la carencia del crédito han otorgado créditos de manera indiscriminada a productores del campo, amas de casa y a trabajadores. Lógicamente les hacen firmar, pues en algunos casos pagarés, en algunos casos hipotecas ante notario. Entonces, más que un ejercicio de un préstamo sano, es un ejercicio de usura con la única finalidad de quedarse con el patrimonio de la gente más humilde, ¿sí? Por ejemplo, pues firman con el pequeño agricultor un pagaré a una tasa de interés muy alta, casi estábamos manejando, que era, tú lo habías calculado, del 90% anual, ¿sí? Y pues firman una hipoteca sobre su terreno o sobre su propiedad, a sabiendas de que no va a poder pagar, porque es el objetivo, es la maña, no va a poder pagar, y inician